A menos de 1 metro de mí, esa cosa respiraba con un silbido metálico. Y no me atacaba solo porque estaba esperando a que terminara de asimilar los rostros de los hombres que se había llevado. Mi nombre es Héctor y serví en el cuerpo de ingenieros combates del ejército. A diferencia de las unidades de infantería que patrullan la superficie, a nosotros nos mandaban a limpiar el terreno, destruir fortificaciones enemigas y revisar estructuras colapsadas. A finales de 2021, nuestra pequeña unidad recibió la orden de clausurar de manera permanente una serie de instalaciones subterráneas que habían sido utilizadas como depósitos de munición en la década de los 80 y que supuestamente habían quedado en el olvido en una zona remota de la Sierra de Durango. El objetivo era dinamitar las entradas para evitar que los grupos delictivos las usaran como almacenes o refugios. Llegamos al sitio al mediodía, un claro rodeado de pinos secos y formaciones rocosas que bloqueaban cualquier señal de comunicación satelital. La entrada al complejo era una pesada compuerta de acero oxidado empotrada directamente en la falda de un cerro, tapada por años de maleza y rocas sueltas. Tardamos casi 3 horas con los sopleteadores y las barras para forzar el mecanismo. Cuando la compuerta finalmente cedió con un gemido metálico, un aire rancio, helado y con un fuerte olor a cobre y amoníaco salió del interior, obligándonos a ponernos las máscaras de protección. El teniente al mando decidió que debíamos realizar una inspección rápida del primer nivel antes de colocar las cargas de demolición, para asegurarnos de que no hubiera civiles o animales atrapados dentro. Encendimos nuestras linternas de alta potencia y comenzamos a descender por una rampa de concreto agrietado. Los pasillos eran estrechos, con las paredes cubiertas de una humedad negra que parecía moverse bajo el haz de luz. Lo primero que nos llamó la atención fue que los muros no mostraban el desgaste típico del paso del tiempo o de las filtraciones de agua comunes en los sótanos. El concreto estaba perforado por surcos verticales simétricos, profundos, como si garras enormes hubieran estado rascando la estructura de manera obsesiva durante años. Además, el suelo estaba completamente limpio. No había polvo, no había escombros de las grietas, solo una superficie gris y pulida que reflejaba nuestras siluetas con una nitidez incómoda. A medida que nos adentrábamos hacia las salas del fondo, los ruidos comenzaron. No eran pasos ni ecos lejanos del viento exterior, era el sonido rítmico de herramientas de metal golpeando las vigas del techo. Tac, tac, tac. Un golpeteo pausado, calculado, que parecía seguir nuestros pasos desde el nivel superior del techo de concreto. ¡Alto!, ordenó el teniente en voz baja levantando la mano. ¡Apaguen luces! Nos quedamos a oscuras en el túnel. En la milicia aprendes a agudizar el oído, pero el silencio que siguió fue diferente. El golpeteo cesó y fue reemplazado por el susurro de varias personas hablando al mismo tiempo en un idioma incomprensible, una mezcla de siseos y consonantes duras que venían desde las rejillas de ventilación. Lo más inquietante es que las voces sonaban alegres, como si estuvieran celebrando nuestra llegada. El teniente encendió su linterna de golpe hacia una de las esquinas del pasillo. El haz de luz cortó la penumbra e iluminó algo que nos paralizó a todos. Pegada al techo, sosteniéndose con 4 extremidades que terminaban en articulaciones invertidas, había una figura delgada, con la piel de un color blanco ceniza que parecía absorber la luz. Carecía de pelo y de ropa, y su torso estaba tan delgado que se le marcaban las costillas como láminas afiladas. Pero lo verdaderamente grotesco era su cabeza. No tenía una cara fija. Su piel facial era una masa maleable, una especie de tejido elástico que en ese preciso momento se estaba estirando y acomodando
para imitar las facciones del propio teniente. Vimos cómo su nariz se perfilaba, cómo sus labios se dibujaban y cómo sus ojos, dos cuencas amarillentas sin párpados, intentaban parpadear, copiando los tics nerviosos de nuestro superior. ¡Fuego!, gritó el cabo que estaba a mi lado, perdiendo los nervios. Las ráfagas de los fusiles retumbaron en el túnel cerrado, un estruendo ensordecedor que nos dejó aturdidos de inmediato. Los fogonazos iluminaron el pasillo en destellos intermitentes. Vimos cómo los impactos de bala daban en el techo y en los muros, pero la criatura simplemente se descolgó con una velocidad sobrehumana, moviéndose por las paredes como una araña gigante, esquivando los proyectiles sin emitir un solo sonido. Traté de alinear mi arma para disparar, pero cuando jalé el gatillo, el percutor sonó en seco. El arma no tenía fuerza. Corté cartucho para expulsar la bala y revisar el mecanismo. Y fue ahí cuando vi que de la recámara caía una ceniza gris, húmeda y fría. La pólvora de todos los cartuchos de mi cargador se había desintegrado por completo en cuestión de segundos debido a la cercanía de ese ser. A los demás les ocurrió lo mismo. Uno a uno, los fusiles dejaron de funcionar. La linterna del teniente cayó al suelo y se rompió cuando la criatura cayó directamente sobre él. No hubo una lucha violenta, no hubo gritos de auxilio. El ser simplemente envolvió el cuerpo del teniente con sus extremidades delgadas y largas, y con un movimiento fluido y silencioso lo arrastró hacia el interior de uno de los ductos de ventilación del techo que apenas medía medio metro de ancho. El cuerpo de un hombre de 80 kilos pasó por esa abertura estrecha, como si los huesos se hubieran vuelto líquidos bajo el contacto de la criatura. Los dos soldados restantes y yo corrimos desesperados de regreso hacia la rampa de salida, pero la oscuridad en los túneles parecía haber cambiado de densidad. La luz de nuestras linternas apenas lograba perforar un par de metros antes de disolverse en una neblina grisácea. Perdimos el sentido de la orientación en los pasillos idénticos y terminamos encerrados en una pequeña sala de máquinas sin salida. Nos atrincheramos detrás de los viejos tableros eléctricos, con las bayonetas caladas en las manos y las respiraciones agitadas. El aire se volvió extremadamente denso, con el olor a cobre volviéndose tan intenso que nos provocaba un sabor metálico en la boca. A través de la rendija de la puerta rota, escuchamos los pasos, un caminar pesado, torpe, militar. Alguien venía marchando por el pasillo con las botas reglamentarias del ejército. El sonido se detuvo justo afuera de la sala. Con la poca luz de mi linterna parpadeante, vi asomarse por la puerta la silueta del teniente. Llevaba el uniforme intacto, pero su postura era rígida, como la de una marioneta cuyos hilos son jalados con torpeza. Cuando la luz enfocó su rostro, el cabo que estaba a mi lado soltó la bayoneta y se llevó las manos a la cabeza. No era el teniente. La piel de la cara estaba mal estirada, con costuras de carne viva en los bordes de las orejas y la mandíbula colgando floja. Los ojos seguían siendo esas dos cuencas amarillentas fijas que nos miraban con una curiosidad macabra. La criatura abrió la boca distorsionada del teniente y, utilizando sus cuerdas vocales, emitió una risa ronca, seca, idéntica a la que nuestro superior usaba cuando estábamos en el campamento. La cosa dio un paso hacia adelante y arrojó algo al suelo de concreto. Eran las placas de identificación metálicas del teniente, dobladas y marcadas por profundas huellas de dientes. Luego, con una agilidad espantosa, se abalanzó sobre los dos cabos antes de que pudieran reaccionar.
Vi cómo sus dedos alargados se introducían por las bocas de mis compañeros, silenciando sus gritos de inmediato, mientras sus cuerpos se debilitaban y eran arrastrados hacia la penumbra del pasillo. Me quedé solo en la esquina de la sala, inmóvil, conteniendo la respiración, mientras escuchaba cómo la criatura regresaba al pasillo y comenzaba el proceso táctico de asimilar los nuevos rostros que acababa de conseguir. Pasé el resto de la noche escuchando los siseos, los cambios en la estructura ósea de los cuerpos y las pruebas de voz que el ser hacía en la oscuridad del túnel, repitiendo los nombres de los elementos de mi unidad con diferentes tonos. Al amanecer, la luz del sol logró filtrarse por una de las rejillas superiores de la sala de máquinas y el ambiente opresivo se disipó. Salí a rastras del complejo, con las manos ensangrentadas y los ojos desorbitados por el insomnio. Llegué al campamento base de la superficie justo cuando el equipo de apoyo llegaba a la zona debido a la pérdida de comunicación. La investigación oficial concluyó que la unidad sufrió un accidente por derrumbe interno y exposición a gases subterráneos tóxicos que causaron la asfixia del personal. El complejo fue dinamitado por completo esa misma tarde con varias toneladas de explosivos, sellando las entradas bajo miles de toneladas de roca sólida. Sin embargo, yo sé que el fuego y las rocas no detuvieron a lo que habita allá abajo. Dejé el uniforme poco tiempo después de ese operativo. Hoy en día evito los sótanos, los pasos subterráneos y cualquier lugar donde el hormigón bloquee la luz del día. Porque sé perfectamente que en las entrañas de nuestras sierras, debajo de las bases que el hombre ha abandonado, existen entidades sin rostro que visten la piel de los caídos. Criaturas que no buscan matarte por alimento, sino para aprender a caminar entre nosotros usando tu propia voz y tu propia mirada en el mundo exterior.